Tenía 43 años cuando dijo algo que me quedó resonando durante semanas. No es que esté triste, es peor. Es que siento que no deseo nada. Lo dijo con una mezcla de vergüenza y miedo. Era una mujer profesionalmente reconocida, bien posicionada, con una carrera sólida. Había viajado todo lo que había querido. Estaba en pareja desde hacía muchos años. Tenía 2 hijos a los que amaba profundamente y me dijo que si miraba su vida había logrado todo lo que se había imaginado para ella. Sin embargo, sentía que ya no le quedaban deseos y eso la angustiaba muchísimo. En la mediana edad aparece una pregunta que no suele decirse en voz alta. ¿Qué pasa cuando ya llegué y no sé qué sigue? Bienvenidas y bienvenidos a Habitar la Salud Mental, esta primera temporada de trama psicológica. Ese espacio para encontrarnos, abrir preguntas y entender un poco más lo que nos pasa. Soy Aurora Lucero, psicóloga clínica, docente e investigadora, y hoy vamos a hablar de la mediana edad, un tiempo vital que no siempre hace ruido hacia afuera, pero que muchas veces produce un movimiento sísmico hacia adentro. Durante muchos años, el deseo empuja hacia adelante. Estudiar, construir una profesión, encontrar el trabajo que nos dé seguridad, elegir pareja, formar una familia, sostener proyectos. La vida se organiza alrededor de metas y ese empuje tiene algo tranquilizador. Hay horizonte, hay dirección, hay un después. En la mediana edad algo cambia, no necesariamente porque falte algo, sino porque mucho ya fue alcanzado. Y ahí aparece una angustia particular. La angustia de no saber qué desear cuando ya no se desea como antes. En la clínica, este momento suele venir acompañado de preguntas silenciosas. ¿Es esta la pareja con la que quiero seguir? ¿Sigo deseando lo que hago o solo lo sostengo? ¿Qué queda de mí más allá de los roles? ¿Esto es todo? La mujer de la escena lo decía con mucha claridad. Amaba a sus hijos, pero sentía que ellos no podían ni debían colmar todos sus deseos. A veces se sentía fastidiada por su pareja. No había un conflicto abierto, pero tampoco entusiasmo. Y eso la llenaba de culpa. La mediana edad confronta con un límite ineludible. El tiempo ya no es infinito. No es todavía el tiempo de la pérdida radical, pero sí el tiempo de la conciencia del límite, de saber que no todo se va a hacer, que no todo se va a vivir, que no todo deseo podrá realizarse. Este saber no es intelectual, es corporal, es existencial y exige un trabajo psíquico profundo, el trabajo del duelo. En esta etapa se elaboran varios duelos, aunque no siempre se los nombre así. El duelo por la juventud que quedó atrás, el duelo por las versiones de uno mismo que no serán, el duelo por los ideales que ya no sostienen, el duelo por ciertas fantasías de plenitud, el duelo por lo que imaginábamos de la pareja
de la familia, de la profesión. Sin estos duelos, el deseo no puede reconfigurarse. Queda detenido, apagado o transformado en irritabilidad, fastidio, vacío. La pregunta no es por qué ya no deseo como antes, sino qué forma nueva puede tomar el deseo ahora. La mediana edad no es la muerte del deseo, es su transformación. Pero esa transformación no es automática. Requiere detenerse, escuchar, revisar y muchas veces tolerar un tiempo de vacío. La mujer de la escena necesitó entender algo clave. No estaba mal por no desear. Estaba en un momento de reordenamiento subjetivo. El deseo ya no empujaba hacia el logro. Pedía otra cosa: sentido, coherencia, verdad. Aquí aparecen también preguntas por la vocación, no solo en términos laborales, sino en un sentido más amplio. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué de todo esto sigue siendo mío? A veces la vocación no se pierde, pero necesita ser releída. Otras veces se agota una forma y aparece la necesidad de inventar otra. Lo mismo ocurre con la pareja. El amor ya no se sostiene en la intensidad. La convivencia, la historia compartida, la crianza reorganizan el vínculo. Y aparece una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué tipo de lazo quiero sostener ahora con esta persona? No toda distancia implica separación. No toda incomodidad exige ruptura. Pero toda pregunta ignorada tiene un costo psíquico. La madurez que trae la mediana edad no es resignación, es discernimiento, es aprender a distinguir entre deseo y capricho, cansancio y desamor, vacío fértil y vacío depresivo, duelo necesario y estancamiento. La salud mental en esta etapa no consiste en reinventarse compulsivamente, ni en aguantar en silencio. Consiste en permitirse una lectura honesta de la propia vida. La experiencia de la mediana edad suele vivirse como una pérdida del deseo, pero muchos autores coinciden en algo fundamental. No se trata de una pérdida, sino de una transformación del modo de desear. Se trata de una relectura de la propia historia, no una revisión nostálgica, sino un momento en el que el sujeto se ve confrontado por la pregunta por el sentido de lo ya vivido. En la mediana edad, el deseo deja de organizarse exclusivamente alrededor del logro y la acumulación y comienza a orientarse hacia la coherencia interna. Cuando esa coherencia no aparece, el malestar se expresa como vacío, fastidio o sensación de estancamiento. No es que el sujeto no desee, es que ya no desea lo mismo. Carl Jung habló de la mediana edad como un punto decisivo del proceso de individuación. Para Jung, la primera mitad de la vida está orientada a la adaptación del mundo externo. Formación, trabajo, vínculos, reconocimiento social. La segunda mitad, en cambio, exige un movimiento distinto. Un giro
hacia el mundo interno. Cuando ese giro no se produce, cuando el sujeto sigue intentando vivir la segunda mitad de la vida con las mismas coordenadas de la primera, aparece una sensación profunda de sinsentido. Jung fue muy claro. La crisis de la mediana edad no es patológica, es una invitación, a veces dolorosa, a una vida más auténtica. Viktor Frankl aporta una clave esencial para pensar el vacío que aparece en esta etapa. Frankl describió el vacío existencial como la experiencia de haber cumplido objetivos sin que eso se traduzca en sentido. Para él, el sentido no se encuentra en la satisfacción de deseos, sino en la respuesta singular que cada persona da a las preguntas que la vida le plantea en cada etapa. En la mediana edad, esas preguntas cambian. Ya no son ¿qué voy a lograr?, sino ¿para qué vivo lo que vivo? ¿Qué sentido tiene hoy mi trabajo, mi pareja, mis elecciones? Cuando estas preguntas no pueden formularse, el deseo se apaga. Cuando pueden ser escuchadas, se transforma. Un autor contemporáneo que dialoga muy bien con estas ideas es Kieran Setia. Setia trabaja la crisis de la mediana edad desde una perspectiva filosófica y plantea algo muy potente. El sufrimiento en esta etapa no proviene solo de lo que falta, sino de haber vivido demasiado tiempo en función de fines lejanos. Cuando los grandes objetivos ya fueron alcanzados, la vida puede perder orientación si no se reconfigura el valor de lo cotidiano. Setia propone desplazar el eje desde una vida orientada exclusivamente a metas hacia una vida con actividades valiosas en sí mismas. No para abandonar proyectos, sino para no quedar vacíos una vez que se cumplen. Si volvemos a la escena clínica, podemos leerla desde esta articulación teórica. Esa mujer no está deprimida, ni disconforme, ni fallada. Está en un momento donde los ideales que la organizaron ya no alcanzan. Los logros ya no producen sentido. Los roles ya no colman la identidad. Y el deseo pide una nueva inscripción. La angustia no es el problema. Es la señal de que algo necesita ser reordenado. La mediana edad no exige respuestas inmediatas. Exige escucha, duelo y honestidad. Duelo por lo que no fue. Duelo por lo que ya no será. Duelo por las versiones anteriores de uno mismo. Pero también apertura a una forma de deseo menos ruidosa, menos idealizada y más situada. No se trata de empezar de nuevo, sino de seguir viviendo con mayor verdad. Quiero cerrar este episodio con algunas preguntas para quienes transitan este tiempo vital. ¿Qué deseos ya no me representan y cuáles podrían estar naciendo? ¿Qué duelos necesito hacer para abrir nuevas posibilidades? ¿Qué roles ocupan hoy demasiado espacio en mi identidad?
¿Qué me gustaría construir ahora sin idealizar ni exigirme plenitud? La mediana edad marca un punto de inflexión, no porque todo deba cambiar, sino porque ya no se puede seguir sin preguntarse. El deseo no desaparece, se vuelve más silencioso, más exigente, más verdadero. Y tal vez en esa escucha más fina no se trate de agregar algo más a la vida, sino de vivir con mayor presencia lo que ya está, o de animarse con madurez a transformar lo que dejó de tener sentido. En el próximo episodio vamos a hablar de los 50 y la retirada de los hijos. Ese tiempo donde el deseo vuelve a reordenarse cuando los vínculos cambian y el nido empieza a vaciarse. Gracias por escuchar, gracias por animarte a pensar esta etapa sin cinismo ni pánico. Y gracias por sostener la pregunta, cuando la vida pide ser vivida desde un sentido mucho más profundo y honesto. Nos encontramos en el próximo capítulo.